haber eh, nuevamente. Agradezco mucho tomar parte de su tiempo para recibir este tipo de formación y agradecemos mucho a nuestros aliados de la Universidad Austral de Argentina, a la doctora Sabrina, por apoyarnos en este tipo de formación. Y bueno, esperemos que sea de provecho para todos ustedes. Se ha creado el equipo donde se estarán cargando los materiales y los videos para que ustedes puedan participar. Entonces, nada, doy paso a la profesora Sabrina para que inicie en la formación y cualquier cosa, de pronto sus compañeros que lleguen un poco tarde les comentamos que pueden ir viendo material cuando se carguen en el equipo de Teams. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días también a Rafael, a Freddy, Cassandra, Margarita, Marta y a Sofía también. Buenos días a todos. Hoy nos une, esperen que voy a poner para que esté grabado. Ahí está. Bueno, hoy nos une un nuevo encuentro. En este caso, ya venimos trabajando en otras temáticas con Rafael y también con Pedro, estamos trabajando en otras áreas de investigación, y dentro de una de las áreas es el estudio comparativo de contaminantes en aire y el estudio comparativo de contaminantes en suelo. ¿Qué vamos a comparar según los proyectos que estamos presentando? Los contaminantes en suelo de Barranquillas con contaminantes en muestra de suelos de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, y también contaminantes en aire en muestras obtenidas en Barranquilla, en determinados puntos que estábamos estableciendo, para también comparar con muestras de aire en la ciudad de Rosario. Entonces, dentro de este marco, en este caso, nuestro encuentro es para hablar sobre calidad de suelos en cuanto a características, contaminación, tipos de contaminación, remediación, y dentro de eso también vamos a ver el impacto de los agroquímicos, y también vamos a hablar, vamos a hacer actividades y vamos a tener un debate al respecto. Paso a compartir pantalla para comenzar. Avíseme cuando se vea, así, a ver. ¿Se ve? Sí, ya yo logro ver. Perfecto. ¿Se ve bien entonces? Ahí está. Ahora paso a minimizar. Ahí, listo. Bien, entonces, en este seminario de capacitación hoy vamos a comenzar con lo que es contaminación de suelos, como les había dicho anteriormente, y mañana, segundo día, van a continuar con la parte de remediación de suelos con el doctor Ignacio Daniel Coria. Quien les habla es la doctora Sabrina Hernández Guiance. Soy licenciada en Ciencias del Ambiente, recibida en la Universidad Católica Argentina, ingeniera ambiental también recibida en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Química de Rosario, y doctora en Química, especialidad Físico-Química, recibida en la Universidad Nacional de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Hoy en día me encuentro trabajando mediante una carrera se le dice becaria postdoctoral en Argentina, que es una vez que uno es doctor, ingresa a una etapa entre el doctorado y investigador en planta permanente en el CONICET, y se llama, este caso, postdoctorado. Me encuentro trabajando en lo que es la producción de metanol sobre óxido de cerio dopado con níquel. Lo que estamos haciendo son cálculos mecanocuánticos para obtener metanol en forma sustentable, económica, y además obtener por cada molécula de metanol que conseguimos, obtenemos 6 moléculas de hidrógeno como energía limpia. Además, estamos trabajando también por medio del Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas, el INIFTA, que fue donde hice el doctorado, en colaboración con la UCEL, en la deshidrogenación, la oxidación de metano sobre un catalizador que se denomina óxido de cromo soportado en alúmina, que lo hemos preparado con el doctor Daniel Coria desde el año 2005, cuando comencé a estudiar ingeniería ambiental en la Universidad Católica,
en el cual no solo logramos retener gases contaminantes, sino que además logramos convertir el metano en dióxido de carbono, sobre este catalizador que además es de muy bajo costo y no tiene componentes secundarios, no genera contaminantes secundarios. Bueno, esos son algunos de los trabajos de investigación, además estoy como docente dentro de la casa, ¿no? Dentro de UCEL. Entonces, vamos a lo que nos compete. El suelo. El suelo en sí, ¿qué es el suelo? Sí, ¿qué es primero como para comenzar a definirlo? El suelo es una matriz, es la matriz que soporta y es una de las, esperen un minutito que hay una persona acá que quiere ser, ahí está, a ser admitida. Es la matriz que soporta la vida a nivel ambiental y la vida en el planeta Tierra. Forma parte de la biosfera. Por lo tanto, se denomina sistema biogeoquímico, o sea, bio porque forma parte de la biosfera, porque tiene componentes biológicos que vamos a ir charlándolos ahora con el pasar de las horas. Además de eso, la biología, o sea, la flora y la fauna, que incluye un determinado suelo, una determinada matriz de suelo, también va a condicionar sus características. Geo, por geología, o sea, es un sistema que depende de la ubicación en la que se encuentre en el planeta, o sea, su ubicación y su formación a partir de la roca madre, que ahora lo voy a explicar, va a condicionar también sus características. Y químico, porque los componentes que incluyen y las reacciones químicas que sufre por la actividad biológica y microbiológica de los organismos que habitan en él, van a determinar también sus propias características. Por eso se denomina sistema biogeoquímico, que va a mantener a su vez un intercambio de masa y de energía con la biosfera, como les había dicho recientemente, que es la porción del planeta que contiene la vida, la atmósfera, que es aquella porción del planeta y entre ellas se interrelacionan, no es que son porciones aisladas, ¿no? Como sabemos, es la porción o la dimensión de la atmósfera que contiene la fase gaseosa, el aire, y la hidrósfera, es la dimensión o la porción de nuestro planeta Tierra que contiene la vida acuática. Acá está ingresando Castro, Leisberg también, esperen que lo voy a admitir, porque cuando uno habla por la presentación, ahí está, no puedo admitir, listo. Seguimos entonces. Es una mezcla de materia orgánica, aparte de partículas minerales. Para hacerlo de los expedientes mientras llega, vayan diseñándose una base de datos que yo les voy a pasar el modelo. ¿Hola? Sí, pero cuando llegue, esto todavía no ha llegado. Profe Margarita tiene el micrófono abierto. Perdón, lo siento. No hay problema. Es una mezcla de materia orgánica, partículas minerales y aire en proporciones variables. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver lo que es la materia orgánica, que es no solo es el humus, que es la parte que tiene mayor cantidad de ácidos húmicos, sino también son aquellos nutrientes que van llegando al suelo por la degradación de los organismos que ya no están vivos. Partículas minerales, que también vamos a ver, como el zinc, el hierro, el nitrógeno. Vamos a ver también un poco que hay hasta inclusive los metales pesados. Esperen que hay otra persona más que quiere ingresar. Ahí. Seguimos entonces. Ahí está. Hasta los metales pesados, el fósforo también, formando fosfatos, nitratos, carbonatos, todos ellos van a interactuar junto con la materia orgánica y el aire como está contenido en el suelo, dentro de sus poros, en proporciones variables, los cuales van a evolucionar bajo factores activos del medio y clima y la vegetación. ¿A qué le llamamos factores activos del medio, el clima y la vegetación? A los factores que son, por un lado, los climáticos. Fíjense ustedes, yo les voy a mostrar ahora unas imágenes de la región de Tabasco, México, comparadas con imágenes de la región de Iguazú, al noreste de la parte más norte, además, ¿no? La región más norteña de la provincia de Misiones, en la República Argentina, y van a ver que los factores climáticos, a pesar de suelos diferentes, condicionan el bioma, condicionan el ecosistema, de modo de que tienen características muy similares su flora y su fauna. Por lo tanto, los factores climáticos, como son el régimen de precipitaciones, también la humedad relativa, y también el régimen el régimen de vientos, o sea, la frecuencia, el tipo de vientos y la cantidad de horas solar van a ir condicionando
digamos, el clima va a ir condicionando el ecosistema de modo de que podemos tener aspectos muy similares a partir de que el suelo provino de la desintegración de rocas madres diferentes. Por eso después lo muestro como comparación. Otro ejemplo también que hay de este tipo es, por ejemplo, yo les muestro, ahora les paso a mostrar una imagen y ustedes me dicen de dónde, de qué parte del mundo es, y van a ver los que les digo. Avísenme cuando lo vean. Ustedes me tienen que decir qué parte del mundo es. Más allá de la edificación, ¿no? Esa es otra cosa. Ahí está. Pedimos a los compañeros que tienen los micrófonos abiertos cerrarlos, por favor. Esa imagen, ¿de dónde creen que es? Más allá de la edificación. Bariloche. Exacto. Y también, así es, pero en muchos, puse esta imagen precisamente porque muchos alumnos lo confunden con Suiza. Más allá de que, además de la edificación, el clima seco, muy frío, suelos con cenizas, y además el suelo que contiene la humedad propia del deshielo o de la nieve, sino de lo contrario es muy seco, condicionan el paisaje de modo de que zonas que son regiones que son muy, muy distantes, como son, por ejemplo los Alpes suizos, como son por ejemplo San Martín de los Andes, Bariloche o el Bolsón, tienen aspectos, tienen biomas y tienen ecosistemas muy similares. Seguimos entonces. Otro de los factores que van a evolucionar que van a hacer interactuar lo que es la materia orgánica, las partículas minerales y el aire, son los factores geográficos. ¿Por qué? Porque vamos a tener lo que es un factor activo que es la evolución erosiva y otro factor activo que es la evolución sedimentaria. La evolución erosiva es aquella evolución que ocurre por el desgaste de los relieves a causa del sol, del régimen de vientos y también de la fragmentación del relieve mismo, de las rocas del relieve. ¿Cómo es que ocurre esto? El sol reseca y los cambios de temperatura del día y la noche contraen y dilatan los materiales, al igual que las rocas. Las rocas al contraerse y dilatarse, sus poros, en mucho menor proporción que el suelo, pero tienen poros, permiten el acceso del agua. El agua en estado líquido, como ustedes saben, tiene un volumen determinado. En estado sólido, el agua tiene un volumen mucho mayor, por eso la densidad del agua es una característica única del agua, no de otros líquidos o de otras sustancias, es que en estado sólido tiene una densidad menor, por ende ocupa un volumen mayor, una misma cantidad de moléculas de agua en estado sólido que si estuviera en estado líquido. Por eso es que el agua cuando se congela rompe. El agua que ingresa a los poros de las rocas, al congelarse, las agrieta, las empieza a meteorizar, o sea, las empieza a degradar. Eso es uno de los factores de la evolución erosiva. Por eso es que los relieves más jóvenes, hablando de eras geológicas, son mucho más, tienen pendientes más marcadas, son más puntiagudos, digamos, que los relieves que tienen una edad geológica mucho más avanzada. Por ejemplo, la cordillera de los Andes es un relieve relativamente joven que tiene pendientes muy marcadas, que tiene cumbres muy pronunciadas, comparado, por ejemplo, como al sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina, que es la Sierra de las Ventanas, o las sierras de la provincia de Córdoba, en el centro, en el corazón de la Argentina, pues a Córdoba se le dice corazón del país, en donde las sierras son por sí formaciones geológicas de mucha mayor antigüedad, ya que han sufrido la erosión de cientos de miles de años. Ahora bien, los fragmentos de roca, las partículas que se van desprendiendo de las pendientes por evolución erosiva, ya sea por acción del viento, del sol o del agua, van a pasar a complementar aquellas depresiones, aquellas especies de pozos o badenes que se encuentran en otras regiones por medio de la acción del viento. El viento va a transportar estas partículas y va a rellenar estas depresiones por medio de lo que es el otro factor activo que había nombrado recientemente, que es la erosión sedimentaria.
por eso entre sí son complementarias. Bien, ahora otro factor que hay es el geográfico, ¿no? O sea, el químico, en donde los componentes que se encuentran en el suelo se solubilizan en el agua contenida en sus poros y pasan a formar un equilibrio entre los ácidos y las bases. Algunos de los componentes solubles los vamos a ver. Principalmente tenemos los ácidos húmicos, también hay aceites y grasas provenientes de la materia orgánica en descomposición, y también vamos a ver otros componentes solubles como son las bases, como por ejemplo el carbonato de calcio o la cal. La cal, por ejemplo, el carbonato de calcio, al interactuar con el agua, se va a degradar y por un lado va a formar lo que es el hidróxido de calcio. Este hidróxido de calcio es un componente altamente alcalino, ¿no? Que va a aumentar el pH del suelo. Ahora, y va a dar características bastante particulares que las vamos a ver. El otro factor activo es el biológico, que es la vegetación y la fauna, ¿no? Como habíamos dicho antes, la flora y la fauna van a condicionar un suelo también, van a dar, van a depender del suelo, y también le van a dar la flora principalmente una gran parte de su matriz. Las raíces de los vegetales sostienen el suelo, mejoran su aireación y mantienen su porosidad. Por eso es que es tan importante la cobertura vegetal, para que el suelo mantenga su aireación, mantenga su porosidad, mantenga su estructura y por lo tanto mantenga un buen drenaje de agua y también pueda contener una buena cantidad de materia orgánica y de minerales. Lo contrario a esto es la desertificación del suelo y la compactación del mismo por ausencia de una cubierta vegetal, que también lo vamos a hablar. Y minerales, ¿no? Que es la textura y el tamaño de las partículas que componen esta matriz de la cual estamos hablando. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las características físico-químicas del suelo. ¿Se ve ahí? Pasa que estoy admitiendo gente que está entrando y ahí está. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Hola? Sí, Sí, se ve. señora. Sí se ve. Perfecto. Si se llega a terminar la reunión no hay ningún problema, volvemos a ingresar al mismo enlace. Les aviso por las dudas. Yo igual la estoy grabando, ¿no? Pero les aviso, nada más. Entonces, las características físico-químicas, como les dije, una es la porosidad. O sea, la porosidad del suelo nos va a permitir la aireación del mismo, el drenaje del agua, y parte de la porosidad depende de los organismos macroscópicos que se encuentren, como son los insectos, como son, por ejemplo, las lombrices, que la vida de las mismas dentro del suelo, los microtúneles que al igual que las hormigas preparan o construyen, les va a permitir esta tan necesaria oxigenación y drenaje de agua para que la matriz del suelo pueda sostener la vida en sí. La temperatura del suelo óptima es una temperatura media que está entre los 15 y los 35 grados centígrados. Por debajo de los 15 grados centígrados ya la actividad microbiológica empieza a mermar. Si bien cada ecosistema tiene sus microorganismos y macroorganismos adaptados al mismo, ya la actividad biológica es mucho menor. Por eso van a ver en zonas frías, como habían nombrado anteriormente, la zona de la Patagonia, de Bariloche, o en zonas mucho más frías, como por ejemplo en lo que es Río Grande, en Argentina, o Ushuaia también, van a ver que ahí ya casi hay muy poca vegetación, pero la poca vegetación que hay y la materia orgánica que hay tarda mucho tiempo en degradarse debido a que la actividad biológica del suelo es muy baja, porque son climas muy extremos. Si nos vamos un poco más al norte, volviendo a nombrar a Bariloche, los lagos, si uno ve en el fondo del lago, no solo que el agua es cristalina, sino que va a haber la materia orgánica casi sin descomponerse, las hojas, las ramas, debido a que el agua es tan fría y la velocidad de degradación es tan lenta, de que se conservan por bastante tiempo, por decirlo de alguna forma. Procesos ácido-base. MO es materia orgánica. Los procesos ácido-base que ocurren en el metabolismo de los microorganismos propios del suelo. El suelo tiene bacterias y virus autóctonos. El pH del medio también va a ser parte de este proceso ácido-base. O sea, los microorganismos toman la materia orgánica, la degradan los ácidos grasos, degradan los hidratos de carbono,
hoy dentro de los hidratos de carbono o azúcares, degradan las proteínas y los productos de su degradación van a condicionar el pH del medio. Es por eso que un suelo rico en ácidos húmicos, un suelo orgánicamente rico y apto para el cultivo, es un suelo con un pH de 5,8 a 6,8, 7, es tirando ácido, digamos, ¿no? Es levemente ácido. Además de eso, fundamental dentro de las características físico-químicas del suelo son las propiedades coloidales, la irrigación y la inmovilización de partículas. O sea, los tipos de suelo principales van a ser, los tipos o de texturas principales del suelo van a ser arena, limo y arcilla. Podemos tener un suelo arenoso, arcilloso o limoso, de limo. Ahora bien, los suelos en sí suelen ser muy pocas veces son puramente arenosos, puramente arcillosos o puramente limosos, sino que contienen proporciones variables de estos tres tipos de texturas para originar los suelos que después vamos a hablar. Sin embargo, las propiedades coloidales, un coloide, ¿qué es un coloide en sí? Es un componente, una partícula que no tiene carga directamente. Por eso, si uno diluye los coloides en una muestra de agua, no va a haber, digamos, por un lado no va a haber, no son electrolitos, sino que es todo lo contrario, no va a haber paso de corriente eléctrica en la muestra. Por otro lado también no van a formar interacción electrostática entre ellos, sino que sí van a formar agregación e inmovilización de partículas, o sea, se van a apelmazar y van a sedimentar. O sea que los coloides en sí son partículas que no tienen una carga específica, contrario a los electrolitos como son las sales. Entonces, dentro de los coloides vamos a tener estas partículas que son arena, limo y arcilla. Las interacciones superficiales, fundamental, cómo absorben los componentes del suelo o cómo interactúan con el aire. Por ejemplo, volviendo al suelo misionero, el suelo misionero, y también había hablado con otro alumno que es de Tabasco, que ocurre lo mismo, son suelos con mucho hierro. Al suelos con mucho hierro, que al estar en contacto con el aire, ese suelo se oxida. El hierro pasa a trióxido de dihierro, o sea, hierro 2, oxígeno 3, y se ve rojo, rojizo. Pero si uno cava un pozo de no más de 10, 15 centímetros en el suelo misionero, la tierra es completamente negra. O sea, la primera capa es color rojiza debido a la interacción de los óxidos de hierro con el aire, y pasan a trióxido de hierro. Esa interacción y ese aire y ese hierro oxidado es lo que da como resultado ese color rojizo superficial. Capacidad de intercambio iónico. Los iones que acceden a los vegetales. Ustedes saben que los vegetales tienen la capacidad de absorber nutrientes. Así como absorben nutrientes, también pueden absorber metales pesados contaminantes. Por eso, uno de los métodos para remediar suelos contaminados con cadmio, cromo, mercurio, es la fitorremediación, que es la remediación mediante el empleo de vegetales. Remediación de suelos y remediación de aguas también. En esos casos se colocan determinados tipos de plantas que tienen una alta capacidad de absorción de un determinado metal, y se colocan las plantas, una vez que la absorben, las plantas se extraen y se envían a incinerar. Bien, ahora pasando... Sí. Profesorina, ¿podría por favor revisar la sala de espera? Creo que hay un docente esperando ahí. ¿Cómo? Disculpe. En la sala de espera me comentó un docente que está ahí, sí, en la sala de espera. Ya lo agregué, sí. Gracias. Okay. Gracias. Respecto al color también, hay colores, como le había dicho, rojizos o amarillentos, pues que son aquellos que tienen cantidades de compuestos de hierro. Los amarillentos son más que nada aquellos que tienen óxidos de hierro, pero también mezclados con hidróxido de calcio que había nombrado anteriormente. El rojizo es lo que había nombrado anteriormente también. Otro hidróxido también que le da una tonalidad amarilla al suelo es hidróxido de hierro. Y también tenemos luego, esos tres primeros son de climas más cálidos, independientemente de la humedad, pueden ser secos o húmedos. Después los climas más fríos suelen tener suelos grisáceos o azulados, debido a una filtración escasa o existencia de pantanos. Los suelos que tienen o existencia o sea, que son muy fríos, muy poca temperatura y mucha humedad, son aquellos denominados turbas. ¿Saben lo que es una turba? O turbera también se le dice.
Los suelos de este tipo son aquellos suelos que cubren en sí un 30% del planeta, son muchos, una gran superficie, son suelos muy fríos, con una gran cantidad de humedad, con una, hasta, digamos, humedad saturada, ¿no? Porque tienen pantanos, pero son suelos muy, muy ricos en carbono, son suelos muy fértiles. Este tipo de suelos, al tener un menor porcentaje de oxígeno y al estar saturados de agua, emiten metano, o sea, tienen bacterias anaeróbicas que descomponen la materia orgánica en ausencia de oxígeno, no respiran oxígeno, por lo tanto, lo que emiten son gases sin oxígeno, como son el metano, como son el amoníaco, como son el sulfuro de hidrógeno. Este tipo de suelo, ustedes vieron, para que se den cuenta que lo muestra muy bien, El Señor de los Anillos, la película, la saga Los Señores de los Anillos, no sé si alguien vio, yo hago esta comparación porque es realmente uno de esos suelos que creo que estaba en Irlanda, fue filmada esa parte. El Valle de los Muertos, se le decía en la película, que uno veía que caminaban, bueno, Frodo y Sam por ese valle y no tenían que mirar al agua porque estaban estas almas. Bueno, eso es una turbera, precisamente. Yo hago alusión a esa escena de la película porque se puede relacionar y porque es realmente ese tipo de suelo del que estamos hablando, ¿no? Directamente. Acá está ingresando otro profesor, ahí lo admito, ahí está. Seguimos entonces, suelos grisáceos. Los suelos grisáceos son propios de los climas secos y este tipo de suelos tiene también no solo sales depositadas en el suelo, sino que también ese color, esa tonalidad y esa gran cantidad de minerales proviene de cenizas volcánicas. También son suelos de climas secos, por lo general de climas fríos, y cercanos a volcanes, como por ejemplo el volcán, la zona que rodea el volcán Lanín en Chile, y también la zona patagónica de Argentina y la zona sur de Chile, precisamente. Tienen este tipo de suelos más del tipo grisáceo. Ahora bien, cuando uno saca una muestra de suelo, realmente se ven los diferentes colores. ¿Han visto alguna vez, por ejemplo, el barranco de un río o el barranco, hasta también un acantilado, que se ven las diferentes capas de colores de suelo? ¿Lo han visto?